siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Iglesia, bendiciones para todos. Me alegra mucho poder venir en esta oportunidad y a través de la palabra invitarles para que escuchemos la voz del Señor durante 40 a 50 minutos en esta oportunidad. Voy a invitarle a nuestra segunda parte en el libro de los Salmos, capítulo 44, versículo 15. Me gustaría mucho que abriera su Biblia, abriera su libreta de notas y diéramos pues paso así a esta enseñanza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Leo nuevamente el versículo 15, dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, dice la palabra del Señor. Tomamos de este texto solamente una palabra, mi vergüenza porque es algo a título personal. No podemos estar evaluando la vergüenza a título general, porque para lo que para unos es vergüenza, para otros no lo es. Si usted toma nota, déjeme darle como recomendación un texto en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y lo que el texto pregunta es: ¿qué excusa daremos si descuidamos y perdemos esta salvación tan grande? Qué bueno que al menos durante este tiempo vamos a entender perfectamente lo que es la vergüenza, porque hay quienes han conocido al Señor y a raíz de ciertas prácticas, ciertos manejos del pecado sobre su vida, tenemos esa excusa. ¿Cómo va a venir uno delante del Señor con el estilo de vida que tiene si es algo que lo tiene que avergonzado? Entonces, el sentir vergüenza durante nuestra vida puede ser algo que nos aleja, como comúnmente ocurre, pero también puede ser algo que nos acerca, y fue a lo que nos dedicamos en nuestra primera enseñanza. La vergüenza, escuche, llena de temor e impide llevar cosas a cabo, y en este caso sorprendentemente es el arrepentirse. No, Dios es muy bueno, es muy santo, es justo, como lo enseñamos en el libro de los Salmos. Por eso yo no me acerco, no me congrego, ni siquiera oro, ni invoco su nombre, porque tengo vergüenza de acercarme delante de su presencia. Pero nos damos cuenta por la palabra que realmente es algo que no sirve como excusa.
Al predicador, estoy en la introducción, al predicador en 2 Corintios 10, 8 al 10, dice que no nos dejemos asistir por la vergüenza a la hora de enseñar la palabra, porque resultaríamos impedidos para hablar de ciertos temas. Al pueblo, en 1 de Pedro 4, 16, le dice que cuando padezca no se avergüence, sino que al contrario, en medio de ese padecimiento, en vez de avergonzarse, glorifique a Dios por ello. Primera de Juan 2:28, usted lo tiene en sus notas, dice que hay una vergüenza que aleja, y nos dimos a la tarea, si hay una vergüenza que aleja, pues debe haber también, no es algo obligatorio, no siempre ocurre, pero nos dimos a la tarea, suponiendo que si hay una vergüenza que aleja, también hay una vergüenza que acerque. Y la palabra nos fue llevando a Romanos 6:21, leo lo que dice. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esa vergüenza que nos alejaba, que nos impedía tener una relación con el Señor, de lo cual nosotros nos llegamos a avergonzar, no tuvimos ningún fruto, y el fin de esa vergüenza que nos alejaba del Señor era ¿qué? La muerte. Esa es la vergüenza que aleja, pero en el versículo 22 nos encontramos con una vergüenza que acerca, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿por qué? Por acercarnos avergonzados, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como esa vergüenza que nos aleja y que su fin es muerte, por desconocimiento de la palabra no nos damos cuenta que podemos venir delante de su presencia igualmente avergonzados para ser libertados de nuestros pecados, ser hechos siervos de Dios y tener por fruto la santificación ahora que estamos en esta vida. Y como fin, dice el texto, la vida eterna. Es algo impresionante lo que el texto permite del Salmo 44:15, como solo a través de la palabra vergüenza viene, hermano, con una riqueza que se extendería, hermano, a lo largo de nuestras vidas con un fin. ¿Cuál es ese fin? La vida eterna. Y el 23, mire lo que aclara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser libertados del pecado para ser hechos siervos de Dios, ser santificados y su fin la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor por este tiempo que nos permite. A ti, mi querido hermano de nuestra congregación, a ti, mi querido amigo y dama que tan amablemente nos has estado acompañando durante este tiempo a través de este medio de YouTube, y invitarte para que durante este tiempo estés pues muy atentos a la enseñanza que viene en esta segunda oportunidad. Si tomas nota, por favor escribe vergüenza en el principio. Bienvenidos. Punto número 1, vergüenza en el principio, y le voy a invitar para que me acompañe al libro de Génesis capítulo 2. Acompáñeme, por favor. Quiero dar un muy caluroso saludo a todos los niños de la iglesia. Me quedo sorprendido por sus comentarios. En oportunidad he estado escuchando la enseñanza con algunos de ellos, y escuchar a un niño de 8 o 10 años diciendo está muy interesante, o me quedó muy claro ese ejemplo. Realmente para mí es muy halagador escuchar eso de un niño. Espero que en los adultos esté habiendo esa admiración, esa sorpresa por el texto, no por quien lo expone, porque no es ese el propósito. Y le quiero dar un saludo muy especial a Daniel. Daniel, ese fondo que tengo a mis espaldas, pues te lo dedico. Hace unos días me hiciste saber que te gustaba mucho el lugar donde se grababan las predicaciones, y explícitamente me dijiste que este fondo de esta cocina te había llamado mucho la atención. Espero pues que esta palabra, Daniel, te sea muy útil a ti, a Isaac, a mi hija Susana, a mi sobrina Salomé, a cada uno de los niños de la iglesia, uno por uno, realmente muy importantes para nosotros.
Ya estamos en Génesis, espero que usted tenga pues el tomar nota. Tengo acá donde hacer mis apuntes que mientras hablo con ustedes puedo ir relacionando tantos aspectos de la escritura. Y déjeme leerle un texto en Génesis capítulo 2. Le pido el favor que estemos muy atentos. Esta es la segunda parte del estudio de la palabra vergüenza. Y mire lo que dice Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Leo nuevamente. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice el texto de la palabra. Oían la voz de Dios. Escuche que es muy interesante. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es lo que dice el versículo 24, aclarando, enfatizando que en medio de su desnudez, la cual no los avergonzaba, ellos, versículo 24, oían ¿qué? La voz de Dios. Así era, ¿en dónde? Así era en el principio. Pero mire qué interesante el giro que da este pasaje en el 3:10. Leo. Y él respondió, dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es muy interesante. Oyó la voz, versículo 10, oí tu voz en el huerto, pero es la misma que oía en el 2:24. Qué interesante. La voz del 2:24, cuando estaban desnudos, que no le avergonzaba su desnudez, ahora en el 3:10, esa misma voz le llena de ¿qué? De miedo, y da una razón, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Y enfatiza, oí tu voz y tuve ¿qué? Miedo, es lo que dice el texto. ¿Cómo con el pecado, iglesia? ¿Cómo con la desobediencia se rompe, iglesia, ese oír empático del hombre hacia Dios de Génesis 2:24? Con la vergüenza viene la excusa. ¿Cuál excusa? Porque estaba desnudo. Ahora oír a Dios para mí es una ¿qué? Una dificultad. Él dice que por su desnudez. Pero yo he oído, iglesia, en oportunidades en este andar con el Señor por tantos años, pocos al lado de otros como nuestro pastor Fabio, que tiene 30, 35 años en el ministerio. Realmente es algo admirable, hermano, el conocimiento y cómo Dios utiliza a nuestro pastor, hermano, en nuestras vidas. Gracias a Dios por la vida de este hombre y amigo. ¿Cómo con la vergüenza viene la excusa? Él dice que por la desnudez ahora oír a Dios tiene una dificultad. Pero sabe que yo he oído cosas como, no, un hermano que me hizo daño, un hermano que me debe un dinero, un hermano que no me saluda, cositas que no me han gustado de la comunidad. No he podido volver a oír la voz de Dios porque tengo unos problemas económicos. No, es que Jaime repite mucho, es que pone unos ejemplos muy absurdos, hermano. Eso que un niño se cae por un deslizadero y se quiebra los 4 dientes y que queda como hablando como así. Hermano, te digo que hablé con algunos de los niños y ese ejemplo les cayó como anillo al dedo, y dicen que muy comprensible, que les ha sido de utilidad el ejemplo de los 4 dientes que pierde el niño en una de las enseñanzas que di en días pasados. Pero recuerde que ahora el oír a Dios ya presenta excusas y dificultades. ¿Cuál es? Cualquier cantidad, hermano. En este caso, en el versículo 10 dice, la razón, Señor, fue que al oír tu voz y como estaba desnudo, tuve que miedo y me escondí, es lo que dice el texto. Con la vergüenza, iglesia, escriba, con la vergüenza aparece la dificultad. ¿Para qué? Para oír. Qué interesante, ¿no le parece? Que
razón para hoy no oír la voz del Señor en nuestras vidas es que tengo vergüenza. Y en este caso la excusa es la desnudez. Con la vergüenza aparece AISCUNO, aparece aiscuno, lo estudiamos en la primera enseñanza. Aparece el sentimiento de temor que impide al hombre oír ¿a quién? Oír a Dios. Mano, ¿usted por qué no ha vuelto a congregarse, hermano? La verdad, yo estoy avergonzado delante de la presencia del Señor, hermano. A mí se me cae la cara, es lo que el salmista dice en el Salmo 44:15. Cada día mi vergüenza está delante de mí. De pronto para otros eso no sea una vergüenza, pero para mí eso es una vergüenza, al punto que la confusión de mi rostro me cubre, dice el salmista. Y no solo a él. ¿Qué otra cosa nos debería de producir el pecar, hermanos, sino vergüenza? ¿Qué otra cosa nos debería de dar el engañar a nuestras esposas, el no sujetarnos a nuestros esposos, el mentir, el robar? No solamente asesinar, no solamente robar nos debe cubrir de vergüenza, sino llevarle la contraria a lo que Dios ha dicho. Ya saben pues que con la vergüenza aparece que aiscuno, el sentimiento de temor que impide al hombre oír a Dios. Ahora es muy interesante porque ahora su voz me produce ¿qué? Temor por la desnudez, pero realmente la desnudez, realmente la relación con ese hermano en la cual tú te apoyas, en oportunidad los llegué a oír, no, es que hermano, allá al pecador lo acolitan, allá al pecador le celebran, al pecador no lo disciplinan. Por eso yo me retiré de esa iglesia, hermano. Eso en la escritura, dejar de oír la voz porque un hermano es pecador, eso no tiene bases bíblicas. Realmente lo que aleja nuestro deseo de oír a Dios y por lo que nosotros nos llenamos de excusas no es otra cosa que la vergüenza que produce, hermano, en nuestra vida, el pecado. Sí, el pecado porque no perdono al hermano que me debe una plata. Sí, iglesia, usted pidió consejería para prestarle ese dinero, usted es un desobediente. Que porque hay un hermano que usted sabe que es pecador y que en la iglesia, hermano, no se le retira, hermano. No dice que estamos, Gálatas 6, llamados, hermano, a levantar al pecador y a tratarle con justicia, con amor, a invitarle, hermano, a los pies del Señor, nosotros que somos espirituales. Que no solamente pecado es ir y meterse a un banco. Si nosotros le llevamos la contraria a lo que dice la palabra, eso es pecado. ¿Qué trae el pecado? Vergüenza. ¿Y qué hace la vergüenza? Llenarnos de excusas para ver que en la iglesia hace mucho calor, que Jaime Pulgarín repite mucho que sus ejemplos son muy tontos, que hay un hermano que es de muy mal genio, que hay otro hermano que no saluda, que lo ve a uno y que se trata de amarrar los zapatos. Aiscuno escribe, sentimiento de temor que impide al hombre oír a Dios. Tu voz me produce temor, es lo que dice el texto. Yo leo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por eso el título, ¿la vergüenza dónde? En el principio, hermano, eso no es algo nuevo. Lo que usted experimenta de oír la voz de Dios y llenarse de miedo y buscar excusas y esconderse, eso no es nuevo. Ahora tu voz me produce temor. ¿Y cuál es la excusa? A, B, C. Una hermana que ya no está con nosotros, gracias a Dios permanece en el Evangelio. Una vez en mi rostro, mi hija me dice que le parezco hermoso, la de 8 añitos, yo le creo. En mi cara me dijo, la hermana, me dijo, hermano, yo me voy a ir de la iglesia porque es que, hermano, aquí vienen muy poquitas personas. Sí se predica la palabra, pero es que, hermano, es que son 4 o 6 personas un sábado, 12 personas un jueves, 50 personas un domingo. Entonces yo, hermano, yo me retiro. No le quiero contar el fin de la historia, pero déjeme ir al texto. ¿Qué dice el 10? Esto no es de algunos, esto es de todos, hermano. Cuando llueve, moja a unos y moja a otros. No crea que es que el pecado
a unos los consagra más al Señor, que el pecado a unos los compromete más en las cosas, hermano, del servicio de la iglesia. No, el pecado trae en la vida del hombre, versículo 10, trae ¿qué? Miedo, trae temor, nos llena de excusas y nos lleva a escondernos y a aislarnos. ¿Qué es esconderse y aislarse? ¿Qué hizo la hermana en ese tiempo? Retirarse de la iglesia. Coloca ahí una notica, iglesia, por favor. ¿Listo? Esconderse, aislarse, retirarse de tu iglesia local, eso no aparece de la nada. O sea, no, es que yo me compré un paquete de Cheetos y mientras me comía el paquete de Cheetos fue entrando en mí como un pensamiento. Me voy a retirar de la iglesia, me voy a cambiar de la iglesia, voy a volver a la religión de la cual es mi mamá, mi papá, mis abuelos. No, esconderse, aislarse, retirarse de la iglesia no aparece de la nada. Mire, iglesia, yo le muestro cómo es la vergüenza en el principio. Versículo 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice el versículo 7. En el versículo 10, ¿qué dice? Oí tu voz. Versículo 10, tuve miedo. Da una excusa. Que porque un hermano no me saluda, que porque es que allá piden mucho para la canasta familiar, que es que allá piden mucho el diezmo, que a esas horas los cultos, que es que se extienden mucho, que es que les falta conocer un poco más del griego, del hebreo, del arameo, que escuché una vez un hermano que se retiró de la iglesia, no de Miraflores, allí no pasa eso, pero un hermano se retiró porque en la iglesia le llaman a los que ayudan los que sirven, siervos. Y él se retiró de la iglesia y, hermano, le estoy hablando en serio, se llevó, yo le pongo 40, 50 personas de la iglesia a la cual le estoy hablando, y se retiró y me expresó en mi cara. Una de las razones por las que se excusó, se retiró de la iglesia, es porque allá no se le decía a los que ayudaban diáconos. Que en la Biblia aparece el nombre diácono y como el pastor de esa iglesia no utilizaba para los que recogían los diezmos, los de la bienvenida, las hermanas profesoras de los niños, porque no les decían diáconos y diaconisas, y eso los llevó a retirarse. Con los años nos dimos cuenta, hermano, que no era por los diáconos y diaconisas, sino porque el hermano tenía unas prácticas de pecado peores que las de Caín. Entonces, claro, escribiste esconderse, aislarse, que hay personas que lo hacen, o retirarse de la iglesia. Eso no aparece de la nada. En el versículo 7 él hizo, en el versículo 10 él oyó, en el versículo 10 él tuvo miedo y el resultado, me escondí. Iglesia, ¿cómo le parece? Si no lo oigo, Dios no me ve. Qué tremendo. Yo creo que es el ganso el que hace eso. Que cuando viene el depredador, viene el animal que los devora, él mete su cabeza en un hueco, y entonces, como tiene su cabeza en un hueco y todo es oscuro y él no ve nada, el depredador, el animal que lo come, que lo caza, desaparece el peligro. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Es que si no oigo a Dios, no me ve. No es que el texto dice: tuve miedo y como él me estaba hablando, entonces ¡tarán!, me escondí. Y ya. Si yo me retiro de la iglesia, Dios no me ve. Si yo me paso por una iglesia más abajo, más arriba, o de otra denominación, ¿qué ocurre? Pero por cantidades.
Yo me encontré una hermana en Cristo, una hermana, usted no va a saber nunca quién, pero ella se retiró. Yo a la gente cuando se retira, hermano, ni los busco, ni les pregunto, porque es que el lugar mío, donde yo lo atiendo a ustedes, es allí en la iglesia. Yo no ando por las casas preguntándole a los hermanos por qué no han vuelto. Hermano, están muy ocupados, negociando, comprando, vendiendo, sus hijos. He tenido personas que me han dicho, no volví a la iglesia porque muy ocupado con mis hijos. Otra hermana me dijo que porque no había ido en una oportunidad que le estaba haciendo arreglar las uñitas al perro, me sentí ofendido. Tengo personas que por cualquier cantidad de razones dejan de ir a la iglesia y olvidé ya lo que le iba a decir, continúo. Es que si no lo oigo, Dios no me ve. Como que retirándome de la iglesia en la cual Dios me habla, si me retiro Él ya deja de inspeccionarme, deja de tener el conocimiento de mi vida. Si no oigo tu voz, no hay qué, no hay temor. Qué interesante. El temor no lo trae oír su voz, iglesia. El temor lo trae ¿qué? La vergüenza y la práctica del pecado. Como dice el pastor Fabio, ya nos podríamos ir, porque esa era la vergüenza ¿qué? Esa era la vergüenza en el principio. Esa era la dirección que traía en el corazón de ellos desde el comienzo, porque es muy interesante que el texto dice que Dios les hablaba, pero como no había pecado, en el versículo 24, en el versículo 16, 17, Dios les hablaba y no había ¿qué? No había temor. Usted va a la iglesia y usted oye, hermano, la parábola del hijo pródigo y usted no tiene temor, usted no tiene deseo de retirarse de la iglesia, pero usted oye la parábola del hijo pródigo en práctica de pecado y no, hermano, es que el pastor ya como que no encuentra qué predicar, le falta, yo lo oí una vez de mí, decían, le falta profundidad total, me falta toda. Yo soy un bebé espiritual enseñando la palabra. Yo llevo, hermano, 17 años en los caminos del Señor, un poco menos predicando y enseñando la palabra bajo la dirección del pastor Fabio Acevedo. ¿Cómo me va a faltar profundidad total, hermano? Yo apenas estoy empezando. Gracias a Dios que quien te habla apenas empezando tiene el celo puesto en el texto bíblico para pegarnos de una palabra como la vergüenza en el Salmo 44:15 y tomar de allí y darte la sopita, mira, masticada. Así era en el principio la vergüenza, pero nada ha cambiado. Eso es igual. ¿Qué hace la gente cuando tiene práctica de pecado? Dejan de venir. Por eso vuelvo y te digo, yo no voy preguntándole a la gente de la iglesia por qué no ha vuelto. Yo los saludo, los bendigo, pero no ando examinando, porque hermano, tendría que preguntarle a mi iglesia que por qué no ha vuelto. No, usted no ha vuelto, usted tiene sus razones. Que es que uno no siempre deja de venir por pecado. No, espera, nadie ha dicho eso, por Dios. Solamente en el caso de Génesis capítulo 3, versículo 10, oía su voz en el huerto, se llenaba de miedo, entonces da la excusa de que estaba desnudo, y tarán, se escondió. El temor no lo trae oír su voz, hermano. Yo oigo la voz de Dios y no hay temor, porque el temor lo trae ¿qué? La vergüenza que trae la práctica del ¿qué? Del pecado. Si usted mira el versículo 11, voy a hablar un poco más fuerte porque está lloviendo fuerte y cuando no es los bananos, las papayas, los guineos, que gracias a Dios, hermano, la gente está trabajando, pues en este caso es la lluvia. Mire, el versículo 11 que dice, y Dios le dijo, o sea, hermano, eso era un culto. En el Edén, Dios hablándole a Adán, Dios hablándole a Eva. Si usted lee Génesis 2:15 al 17, dice, Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, o sea, qué interesante, iglesia, que Dios al hombre siempre le ha ¿qué? Le ha hablado.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Es lo que dice el texto. ¿Le dio qué? Le dio libre albedrío. En los cultos le decía, este es el camino derecho. ¿Qué le dijo a Caín? Caín, ¿por qué te molestas? Si hicieras lo correcto, te iría bien. Pero si haces lo mal, de ese mal que haces, pues ese mal, ese pecado te va a controlar. Pero le dio al hombre ¿qué? Libre albedrío a través de esa palabra y esa dirección. Según lo que el hombre adoptara, había un resultado. Si le obedecía, disfrutaba, comía, se deleitaba delante del Señor. Pero si le desobedecía, venía un resultado. En el versículo 10 está el resultado. ¿Cuál era ese resultado? Que el hombre se llenara de vergüenza, se llenara de temor, se escondiera y se apartase de él. Iglesia, solo observando el texto, antes de la vergüenza en Adán y Eva, en los comienzos de la historia del hombre, ellos ¿qué? Solo, iglesia, solo observando el texto, solo en una lectura sana como la que estamos haciendo en esta oportunidad. Antes de la vergüenza ellos oían su voz y todo era ¿qué? Normal. Génesis 2, 15 al 17, lo acabamos de leer. Sin voz y sin norma, escuche iglesia, por favor tome nota. Ellos oían ¿qué? En Génesis 2, 17 oían la norma, oían el mandato. Niños, Samuel, Dios les hablaba, les daba la dirección y les decía, de esto sí, de este que hay aquí, de ese no. Pero de todos los otros pueden ¿qué? Pueden comer, pero de este no. Esa norma del 2, 15 al 17 no había vergüenza, porque ellos estaban ¿qué? En obediencia, no infringían esa norma. Escriba, sin voz, la voz de Dios, sin predicación, sin normas, sin leyes, sin palabra de Dios no hay ¿qué? No hay vergüenza. Por eso usted, por ahí hay un video de un señor de la costa diciendo que cuánto me cobras por traerme una jovencita de 20, 22 años, y si es virgen cuánto me cobras, y si es un poquito más jovencita. Hermano, es una cosa aberrante. Uno se pregunta, ¿cómo hace un hombre para hacer chistes, charlas sobre la compra, la negociación de la relación con una dama? El intercambio económico por la vida de una persona. Uno dice, a mí me daría vergüenza hablar de eso, claro, porque usted tiene ¿qué? Usted tiene la norma, a usted lo cobija la ley, el estatuto, la dirección del Señor a través de su palabra. Solo observando el texto nos damos cuenta que sin esa norma, sin esa ley, sin esa voz de Dios no hay ¿qué? No hay vergüenza. Le voy a dar un ejemplo criollito. Un bebé, ¿de qué edad? Así, de esos cargaditos, ya soporta su cuerpo pues con su columna, toma cosas, dice papá, mamá, y va a un supermercado y la mamá se acerca un poquito así a un racimo de uvas y él coge uva y come. ¿Cómo le parece la ilustración para mostrar cómo el niño come? Interesante, ¿cierto? Es una ilustración muy profunda, miren. Se comió 3. El niño come de ese racimo de uvas porque el niño no tiene ¿qué? Todavía no tiene norma de que ese racimo de uvas es para la venta, no para la degustación de los que transitan por allí. Que ese racimo de uvas está para la venta, no para la degustación, que eso tiene un dueño, que si se toma, se come de él, hay que pagarlo, que primero hay que pedir permiso. Entonces el niño come 1, 2, 3 y lo hace sin sentir ¿qué?
vergüenza porque él todavía no tiene ¿qué? Él no tiene todavía la norma, no tiene el conocimiento, las delimitaciones para lo que él está haciendo. El ser humano sin palabra y sin norma es... Ay, no. Escriba esto, hermano, y el día que yo falte, ojalá usted no me recuerde por mis ejemplos de un niño comiéndose 3 uvas, sino por lo que le voy a pedir el favor que escriba. El ser humano sin palabra de Dios, sin norma, sin ley. No sé cómo decírtelo, hermano, para que se te quede esto en tu corazón. El ser humano sin palabra, sin congregarse a oír los estatutos, las leyes, las direcciones del Señor, es sin vergüenza. No lo estoy diciendo ofensivamente. Ese es un sinvergüenza. No. Cuando el hombre oye palabra de Dios, cuando sabe las delimitaciones, cuando escucha la palabra escrita, él padece de algo que se llama ¿qué? Vergüenza. Claro, esto está mal. Acostarse con la esposa de un hermano, eso está mal. Mentir, eso está mal. Sacarle los ojos al pastor Fabio con estos 2 dedos así, eso está mal, ¿cierto? Porque hay una norma. Entonces, ¿qué hace el hombre para corregir eso? Simplemente se aparta de la norma, se aparta de la palabra de Dios y así no siente ¿qué? Vergüenza. Entonces, usted lo va a escribir. El ser humano sin palabra y sin norma es sin vergüenza. Con palabra tiene vergüenza, sin palabra es sin vergüenza. A nosotros nos enseñaron mal acerca de la palabra sin vergüenza. Cuando uno era niño y alguien a uno lo humillaba, le negaba un favor, no le daba un poquito de bolis con lengua era una galleta de esas de panadería, y uno le hablaba al niño, la mamá le decía, esto sí es mucho sinvergüenza. ¡Ey! ¿Cómo con lo que te hizo luego le volvés a hablar? Vos le volvés a hablar a ese culicagao, yo te doy una pela. Para nuestros padres, ser sinvergüenza era perdonar al que nos hacía daño, prestarle un favor a aquel que nos los negaba, sonreírle a aquel que nos miraba mal. Eso era sinvergüenza, eso era una persona que no tenía sangre en los ojos. Fuimos mal enseñados, pero por la palabra, estudiando la vergüenza al principio, nos damos cuenta que lo que trae la vergüenza sobre nuestras vidas es la palabra, la norma enseñada. Por eso, hermano, en una iglesia donde no se enseñe la palabra escrita, es una iglesia llevando al hombre a vivir sin vergüenza. Porque lo que trae la vergüenza en el hombre es que es la palabra del Señor. Léalo. Oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, me llené de ¿qué? De vergüenza, y eso me llevó a apartarme, a esconderme. Es lo que bien dice el texto. El ser humano sin palabra, 4ª vez, y sin norma es sin vergüenza. Uno se pregunta, pero el ser humano ¿cómo hace eso? ¿Cómo es que el hombre llega a permitirse eso? Hombre, iglesia, no tiene su voz. No tiene Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, hermano, le hablaba. Dios no anda, hermano, hablándole al hombre a través sino a través de ¿qué? De su palabra, aunque el libro de Job dice que Dios utiliza muchas maneras de hablar, pero realmente la manera puntual a través de la cual Dios nos habla es a través de la palabra que escrita. ¿Cómo hacen ciertos hermanos para vivir de esa manera? ¿Cómo hace una persona después de haber conocido el Evangelio y ahora estar en esta práctica? Hace unos días, las ilustraciones a veces hay que buscarlas, pero a veces Dios las da de una manera, hermano, más que clara. Te me acercaste y me dijiste que cómo hacía un miembro de la iglesia para haberse retirado y ahora en sus
en su página de Facebook, en sus páginas sociales, para estar montando oraciones a no sé qué y unas cosas así como una romería, y que ya pidiéndole a San Policarpa Salabarrieta después de haber estado en el Evangelio. Y yo me quedé callado, no te respondí, porque sabía lo que venía a continuación en esta enseñanza. Y es que, iglesia, uno se pregunta, ¿cómo hace una persona que ha conocido para tener esas prácticas ahora? Es fácil, ya no oyen su voz. Sin su voz no hay qué, no hay miedo. Sin su voz simplemente uno se esconde y pare de contar, es lo que estamos enseñando. Si no tienen su voz, y si la tienen, se esconden, se apartan para no sentirse en qué, avergonzados. Iglesia, a mí no me extrañan las personas que vuelven atrás. Es que la práctica del pecado es mucho más pesada de lo que el hombre pueda resistir. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Caín, tienes una vida llena de qué, de vergüenza. Lo que tú me ofrendas no me agrada. ¿Qué tienes que hacer? Avergonzarte delante de mí. ¿Para qué? Para limpiarte. Te voy a leer. Caín, tu vergüenza te puede traer delante de mí para yo limpiarte de tus pecados, para libertarte de ellos, para hacerte mi siervo, para santificarte y como fin darte la vida eterna, le dijo el Señor a Caín, Romanos 6:22. ¿Pero qué hizo Caín? Mejor se apartó, fue y mató al hermano y quedó como el primer errante en la historia del hombre. Así te doy la respuesta a lo que me preguntabas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Te das cuenta? Se salen de la iglesia, se apartan, se meten a un lugar donde no haya voz de Dios, donde no se sienta vergüenza, y se meten a la iglesia del Chapulín Colorado. ¿Cuál es la iglesia del Chapulín Colorado? Síganme los buenos. ¿Cómo eran de buenos sin oír palabra de Dios? Si a uno lo que lo limpia, lo que lo transforma, lo que lo llena de fe, lo que lo lleva a una nueva vida en Cristo Jesús, es oír su palabra. Sí, a veces tienen la palabra, pero se apartan para no sentirse en qué, avergonzados. Iglesia, permítame suspirar. Te vas a morir y no aprendiste el valor de la iglesia en la que Dios te puso. Seguramente, hermano, los que se congregan en Bello, en Castilla, en Caldas, en Cali, en Panamá, en Nueva York, en Nueva Zelanda, en iglesias cristianas donde Jesucristo es el centro, hermano, de su fe, donde Él es el que perdona sus pecados y les da vida eterna. Ellos han sido puestos por Jesús, cada uno en su iglesia. Pero habla a ti, mi querido creyente de Miraflores, que te vas a morir y no aprendiste el valor de la iglesia en la cual te congregas. Celia, gracias por tus palabras ahora. Muchas gracias. Me son muy valiosas y muy significativas que agradezcas esto que la iglesia te ofrece. No aprendieron el valor de la iglesia donde se congrega. No hemos estado nunca interesados, te lo digo sonriendo, en tu economía, ni en los papeles de tu casa, ni en tu carro, ni en tu... hay algo que se llama como tu perfil, hermano, porque como eres un profesional, como eres un abogado, como ganas tanto dinero. No. Hay un texto de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que se salven. No estamos atrayendo gente para que nos dé su voto, hermano, para nuestro partido, el mosquito contento. No estamos buscando votos, ni ayudas económicas, ni estamos detrás de tu diezmo y detrás de tu ofrenda, aunque si lo das te lo recibimos, que eso es un deber del creyente. Pero ese no es el fin de nosotros. El fin de nosotros, nuestra corona. Hablo no por los pastores a nivel nacional, ojalá así sea, pero hablo por el pastor Fabio y yo, por quien doy fe y conozco su administración. Nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro trabajo por ustedes, incluyendo nuestra oración, es para que se salven. Dicho esto, permítame escriba. Hemos dado un solo título: la vergüenza en el principio. Ese fue el punto número 1 y único
esta enseñanza. Quiero que haga una notica ahí para que hablemos un poco de los creyentes modernos del 2020, hermano, las iglesias actuales, iglesias como la nuestra de 120 personas. Dicen que Jesús tenía 150 personas aproximadamente en el libro de Hechos cuando los visitó. Nuevamente nosotros vamos más o menos alcanzando la iglesia de Jesucristo en ese tiempo, hace 2000 años. Nosotros no hemos resucitado a nadie, Él lo resucitó y Él es el Dios verdadero. Él es el Hijo amado, incomparable. ¿Cómo se va a comparar una iglesia, hermano, con Jesucristo hablando? Pero permítame hablarle de la iglesia moderna, a los niños que están escuchando esta enseñanza. Me gustó mucho haberme dirigido a la iglesia para enseñarle específicamente a los niños. Me parece un público maravilloso, hermano, un público con un corazón que valora mucho lo que se hace por ellos. Igualmente, pues yo lo ofrezco con el mayor cariño, independiente a que las personas su calificación, porque vuelvo y le digo, no estamos detrás de calificación ni detrás de aplausos. La palabra dice que de quién buscamos la aprobación, de Dios o de los hombres. Buscamos enseñar la palabra como está escrita y escriba. Los creyentes modernos, y tengo un texto de Isaías capítulo 30, porque la gente dice, no siempre que uno se va de la iglesia se va porque está en pecado, a veces uno se va para otra iglesia. Está bien, de hecho en nuestra iglesia hay personas que han venido a otra iglesia bajo una administración, se cambiaron de casa, diferentes razones les han movido para estar en nuestra iglesia. De nuestra iglesia también hay otros que se han ido para otras iglesias, pero ese no es el punto que estoy hablando. Hablo del creyente moderno, que es así como Julio Iglesias, como ese cantante español famoso que mantiene iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, y él dice que es por la gente, da 1000 razones, pero no es la gente ni las razones, sino que es un creyente, como lo acabas de escribir, un creyente moderno que te quiero ayudar a identificar, para que tú no caigas en ese mismo mover. Isaías capítulo 30, versículo 9, tengo dos versiones. Isaías 39, qué rico, saludo a ver a Franklin, el esposo de Carolina Rendón, a mi familia querida Baena, los Córdoba, que nos siguen, hermano, a Dorani, a Albani, a Lina Echeverria, a su esposo Adrián, a Camilo, a Jacqueline, que ya regresaron acá al sector de Buenos Aires, a Harrison, a mi sobrina, a Salo. Y miren conmigo lo que dice este texto. A don Fernando Úsuga, que también me lo encontré ayer en el sector de Caicedo. Don Fernando, a usted, a su hijo, los queremos mucho. ¿Qué dice del creyente moderno de Isaías 39? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la voz de Jehová. 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Habla a los que se esconden, se retiran de su iglesia local, movidos por esto. Miren la versión popular como aclara. Esta gente es un pueblo rebelde e infiel, que uno les dice, de este árbol no coman, de este, y de ese van y comen. Esta gente es un pueblo rebelde, un pueblo infiel, que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. Entonces, si no quieren escuchar las enseñanzas del Señor, quieren escucharlas de otro. Si les gustan las enseñanzas, si les gustan congregarse, sentirse en grupos, montar fotografías. Pertenezco al movimiento de las 10.000 almas. Pertenezco al movimiento poderoso de la paloma blanca. Pertenezco al movimiento de la palabra poderosa, reungida y super, me equivoqué, bueno, póngale el nombre que quiera. Si les gusta oír palabra, pero no oír la palabra, versículo 9 de Jehová. Si les gusta oír enseñanzas, pero no las del Señor, porque las enseñanzas del Señor traen ¿qué? Vergüenza. Claro, al que hace lo malo le trae vergüenza, al que hace lo correcto no. Un policía, cuando se le acerca a alguien que hace lo correcto, lo llena de temor. No, al que hace lo malo, el policía lo llena de temor. Pero no el policía, sino el acto que hay en su corazón que sabe que está cometiendo. Los
los creyentes modernos no quieren oír las enseñanzas del Señor. Ellos quieren el movimiento fuerte de la iglesia más grande, las luces de las discotecas, donde la gente cae, se levanta, donde no haya norma, donde no haya dirección. Dice, inclusive a los videntes 10, a los videntes les dicen no tengan visiones. Y a los profetas les dicen, o sea, a nosotros, a los que no somos muy profundos, nos dicen, no nos cuenten revelaciones verdaderas. No esté hablando de la vergüenza en el principio. Dentro de 8 días vamos a hablar de la vergüenza en el fin, que también es un tema amplio, hermano, que se recorre por toda la escritura. Y en el 10 dice, Isaías 30:10, versión popular, a los videntes dicen no tengan visiones, y a los profetas no nos cuenten revelaciones verdaderas. Háblennos palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones. Dice, hermano, que de eso están llenos los creyentes modernos, esos intelectuales profundos, hermano, hablando del arca perdida, hermano, hablando de los cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Pero no nos traigan a qué, no nos traigan nuestra vida delante de la presencia del Señor, porque la vida que yo llevo es una vida que me haría vergüenza. Entonces, háblenos versión Reina Valera, díganos palabras halagueñas, háganos sentir bien, díganos que todos cabemos en el cielo, que Dios es un Dios poderoso, grande, que conoce que somos débiles. Háblenos palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones, hermano, porque es que a mí sí me gusta estar comiendo de aquello, de lo que Dios dice, de lo que Dios prohíbe, hermano, es que eso es lo que yo quiero. Y hay iglesias donde, hermano, usted con su diezmo, usted con su ofrenda, usted bien vestido, clase alta, hermano, a usted no le están hablando revelaciones que verdaderas, no le están hablando la ley de Jehová, no le están estableciendo ¿qué? La norma. Háblenos palabras suaves, hermano, para no sentir ¿qué? Vergüenza. El creyente, para no sentir vergüenza, le gustan los lugares donde dan palabras suaves y halagueñas, donde usted se siente, hermano, es que todos, me dijo alguien en un ascensor, que hermano, en el cielo vamos a caber todos, pase para acá, entre, hermano, que aquí métase, que aquí usted no es examinado, hermano. El pueblo de Dios no es como meterse en un ascensor. Usted, para meterse en un ascensor, para subir del 1º al 10º piso, usted no es examinado. Pero en el pueblo de Dios, donde usted oye su palabra, la ley de Jehová, donde escucha palabras, verdaderas revelaciones, sus ilusiones desaparecen, sus sueños desaparecen. Y Pablo decía bien, Juan decía bien, es mejor que yo mengüe para que Él crezca. Es mejor yo oír palabras que me humillan, que me traen al arrepentimiento, que me llenan de vergüenza, y así yo soy libertado del pecado, me vuelvo un siervo de Dios y soy santificado, y su fin será llevarme a la vida eterna. Bendiciones para todos.